Hola, bienvenidos al mundo del Noni. Mi nombre es Laurentino Ortega, nací en la República de Colombia, en Sudamérica, y me dedico a este fascinante tema de la capacitación. Lo que pretendemos hoy es llegar a todos los hogares del mundo para que conozcan esta maravillosa historia del jugo de Noni, regalo que Dios le dio a la humanidad y que está revolucionando el siglo XXI en materia de salud y dinero. Empezaríamos diciendo que finalizando el siglo pasado se dio una respuesta que los médicos no nos podían contestar. Íbamos al médico, nos auscultaba, nos mandaba exámenes y nos decía, tienes cáncer, pero nunca él nos dio la causa de esa enfermedad. Pues bueno, repitiendo, la respuesta se dio, repito, finalizando el siglo pasado, y es porque el organismo no procesa una sustancia llamada serotonina. La serotonina es un alcaloide producto de la sintetización química de dos componentes. La proxeronina, que es una molécula muy extraña, ya que no contiene aminoácidos, ni ácido nucleico, ni azúcares. Es la precursora en la reacción química entre esta y el segundo componente, la proxeronasa, para que se pueda producir la serotonina. La proxeronasa, que es una enzima, se encuentra abundantemente en los alimentos sanos y en las frutas. El problema se presentaba por la escasez de la proxeronina. Las frutas en general contienen esta molécula, pero en cantidades mínimas. Ahora, la serotonina regula la rigidez y forma de las proteínas y activa las proteínas inactivas. Las proteínas son los ingredientes predominantes en las células a través de los enlaces que forman los aminoácidos y contribuyen en la formación de hormonas y funcionan como anticuerpos en el sistema inmunológico. En un organismo están presentes 9 sistemas, que son grupos de glándulas, que son fábricas, las glándulas son fábricas de hormonas, cuya función es producir, almacenar y repartir, secretar hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Las hormonas son los mensajeros de un cuerpo orgánico. Su función es transmitir información e instrucciones a los diferentes grupos de células. Entonces, la función de la serotonina es alimentar las glándulas para que éstas produzcan hormonas inteligentes que puedan transmitir una información exacta a todo nuestro sistema celular. Ahora, cuando Dios hizo el mundo, todo lo hizo perfecto. Y no importa el Dios que ustedes manejen, porque al final es el mismo. Hizo los mares, las montañas, los ríos, y puso los árboles frutales. Y muy lejos de aquí, en la Polinesia, en el Pacífico Sur, en Oceanía, puso un árbol frutal llamado morinda. Y hay varias clases de morinda, más de 200 especies. Pero el de mayor cantidad de nutracéuticos, 170 encontrados hasta hoy, se llama el Morinda citrifolia. Y por supuesto ese árbol frutal produce una fruta llamada por los polinesios noni. Y es llamada por los polinesios noni porque traducido a nuestro idioma quiere decir vida. Lo que podríamos decir entonces que el Morinda citrifolia es el árbol de la vida. Pero ¿sería que Dios es polinesio? No. Lo que pasa es que en estas tierras maravillosas se encuentran juntas muchas propiedades naturales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Allí el aire es puro, el agua es pura, no hay polución, no hay industria, el humus más rico conocido en la tierra. Y una cosa bien interesante, son tierras volcánicas. Pero aquí en tierras volcánicas
yo tendría que agregar que son tierras volcánicas pasivas. Es decir, que los volcanes hace miles de años no tienen actividad volcánica. Me tengo que apoyar en el doctor Charles Garnier, que es un PhD en agronomía, funcionario de la Polinesia Francesa, para explicarles cuál es la diferencia entre tierras volcánicas activas y pasivas. Las plantas de la tierra toman todos los minerales y por supuesto toman los metales pesados. Nuestro organismo los necesita, pero cuando las toman de las tierras volcánicas activas, la cantidad es muy alta y en vez de producir metabolismo para conseguir, de acuerdo a nuestra edad y estatura, un peso apropiado. La glándula timo maneja el tema de la inmunología, el tema de los virus, bacterias, hongos, etc. Esta glándula es la que controla el sistema inmunológico a través de uno de los nutracéuticos contenidos en el jugo, el Damna cantal, uno de los mayores anticancerígenos conocidos. La glándula timo también produce las antraquinonas, que son las hormonas que llevan la información al sistema celular, evitando los hongos, los virus, las bacterias y el SIDA. La glándula páncreas, también en el sistema endocrino, es la encargada de la producción de insulina. El problema de los insulinodependientes, o sea que sufren de la enfermedad de diabetes, es que el páncreas no está produciendo insulina. Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 en los jóvenes y la tipo 2 en los mayores de edad. En los jóvenes el tema es que las células beta en el páncreas no están produciendo insulina. En el tipo 2 hay producción y a veces en exceso de insulina. Pero el problema está en que esta insulina no está capacitada para trasladarse correctamente vía celular para convertir el azúcar y los alimentos en energía. Ahora, las glándulas suprarrenales también en el sistema endocrino producen la hormona escopoletina, que tiene funciones vasodilatadoras, vasoconstrictoras e inmunológicas. La reacción de la escopoletina con la serotonina impide el Alzheimer, Parkinson, migrañas, depresión e hipertensión. Sobre esta última, la hipertensión, el problema radica en que los vasos sanguíneos se van cerrando por la insuficiencia de escopoletina. Y lo que hace el noni, con el gran contenido de esa sustancia, es que los vasos sanguíneos se dilatan, mejorando el flujo sanguíneo, evitando así que el corazón tenga que trabajar aceleradamente. Por último, tenemos los órganos sexuales que también dependen del sistema endocrino. En las mujeres hay dos hormonas que son la progesterona y el estrógeno. Y miren qué interesante. Resulta ser que finalizando el siglo pasado se comprobó que 8 de cada 10 mujeres en el mundo sufren de una enfermedad todos los meses. Que ya las abuelas por allá en nuestros pueblos lo habían dicho medio secretamente. Porque cuando a sus hijas les llegaba el periodo menstrual, decían, la niña se enfermó. Contrario a quienes aseguraban que era un proceso fisiológico normal. Pues no, las abuelas tenían razón. 8 de cada 10 mujeres en el mundo hoy sufren de la enfermedad pre-, en y post-período menstrual. Cuando llega ese preperíodo empiezan las mujeres a sentir dolores intensos, no quieren nada, dolores en la cabeza, dolores en la espalda, unos retorcijones impresionantes. Pues lo que pasa es que en este periodo es que las hormonas progesterona y estrógeno están dando una mala información al sistema celular de los órganos sexuales, produciéndose este desarreglo hormonal llamado por los médicos hoy, y que se está eliminando con las personas, las mujeres que empiezan a tomar noni. Igualmente la enfermedad producida un año después de la última menstruación, llamada menopausia. En los hombres la hormona testosterona es la que da la información que cuando es buena evita en nosotros todos los problemas de próstata
infertilidad, impotencia, etc. Ahora, ¿cuántas mujeres en el mundo no pueden procrear? La infertilidad consiste en que la información que están dando las hormonas progesterona y estrógeno en ella y la testosterona en él no son adecuadas para crear un nuevo ser. Cuando la información se mejora con el consumo del jugo de noni, logra que mujeres que llevan 10, 15 años esperando quedar embarazadas lo logren. ¿Pero cuándo? Dependiendo del metabolismo y de la ansiedad de la pareja. Otro de los grandes descubrimientos de finales del siglo pasado es que el cerebro se recicla. La Universidad de Bristol de Inglaterra confirmó lo que ya en el año de 1998 los científicos del Instituto Sol de California habían demostrado, que las células del cerebro se pueden restablecer convirtiéndose en neuronas nuevas y saludables, dando soluciones a los problemas originados en el cerebro. Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, etc. Esta es una noticia que quizá ustedes no conocían, que el mundo no conocía. Podríamos concluir esta primera parte que cuando un organismo empieza a recibir jugo de noni, revitaliza las glándulas para que éstas produzcan y distribuyan hormonas inteligentes que puedan dar una información correcta y en vez de producir salud va a hacer daño a nuestro organismo. Por eso es la diferencia que explica el doctor Garnier entre las tierras volcánicas pasivas y activas. Toma de la Polinesia los metales pesados que lo necesitamos, pero en cantidades mínimas, que es el contenido que tienen estas tierras. Diferente un poco al contenido de los metales pesados de las tierras volcánicas cercas a la Polinesia, que están en el Pacífico Norte, en Hawái, que los volcanes están en erupción. Ahora, la Polinesia es un territorio enclavado en el Pacífico Meridional. Se compone de 297 islas que son atolones coralinos divididos en 9 territorios político-administrativos. 3 de ellos pertenecen a Nueva Zelanda, 1 a Francia, 1 a Rusia, la isla de Pascua a Chile y 3 con gobiernos independientes. Entre estos últimos está la Polinesia francesa, compuesta por 130 islas y una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados, pero se extiende sobre un área marina de 4 millones de kilómetros cuadrados. La isla mayor es Tahití y su capital Papeete. Los antecedentes de Noni se remontan a la formación del planeta Tierra. Los polinesios en sus 2000 años de historia han estado usando el Morinda citrifolia y su fruto, el noni. Y hay una cosa bien interesante. Los polinesios no se enferman de nada y viven hasta los 100 años sanos y tienen el índice de vida más alto del mundo. Pero más acá, cuando los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial, el año de 1944, acantonados en los barcos del Pacífico Sur y los hospitales de la Polinesia, cuando ellos se enfermaban con dolores intensos, diarreas, vómitos, etcétera, el chamán, el brujo de Tahití, hacía un brebaje de la fruta, se lo daba a beber y al día siguiente estaban sanos. Ahora, a los Estados Unidos, lo único que les interesaba era ganar la guerra y la ganaron. Regresaron al continente y la historia de Noni se quedó olvidada. Pero cuando llegan los informes médicos al continente de Norteamérica, el Departamento de Salud nombra una comisión de científicos presidida por el doctor Ralph Heinecke, para que vayan hasta la Polinesia a investigar las propiedades del Morinda citrifolia y de su fruto noni. El doctor Heinecke es PhD en farmacéutica y PhD en bioquímica, y es quien preside esa comisión. Después de varios años de arduo trabajo, el doctor Heinecke descubrió que el noni contiene el 100% de la proxeronina necesaria para la producción de seronina, la molécula que era muy escasa. Según estudios anteriores del mismo científico, la piña era la fruta con mayor contenido de proxeronina.
pero solamente el 1% de la necesaria para la producción de serotonina. Miremos rápidamente la función de la serotonina en un organismo. Un ejemplo muy didáctico sería compararla con la función de un director de orquesta dirigiendo con su batuta un grupo de músicos para que éstos le den a sus instrumentos la cantidad exacta de sonido para producir una hermosa melodía musical de Chopin, Mozart, Beethoven, etc. Pues ahora tenemos una directora de orquesta llamada serotonina. La serotonina toma de todos los nutracéuticos conocidos, de los componentes bioquímicos naturales y de los bloques constructores, todo lo que ella necesita. Toma las enzimas, proteínas, hormonas, ácidos, esteroles, vitaminas, minerales, antioxidantes, carbohidratos, fosfatos, entre otros, ya que esta directora de orquesta maneja un número infinito de músicos. Toma de todos ellos solamente lo que necesita para producir en nuestro organismo una extraordinaria melodía celular. Miremos ahora qué actuación tiene el noni en uno de nuestros 9 sistemas. Y vamos a ver el sistema endocrino. El noni estimula la glándula pineal, que es la encargada de producir varias hormonas. Una de ellas es la melatonina, que mejora la calidad del sueño para las personas que sufren de insomnio. Además, acelera la formación de melanina, que es la que regula todos los problemas de la piel, como la psoriasis, vitiligo, etc. Regula también la vista para que personas que están perdiendo empiecen a ver mejor. La glándula pineal también produce la hormona del bienestar llamada endorfina y es la responsable del potente efecto analgésico del jugo de noni, el dolor, y la hormona humor que regula las partes líquidas de nuestro organismo. Otra de las glándulas es la tiroides, que es la encargada, a través de la hormona tiroidina, estabilizar nuestro metabolismo para conseguir, ustedes no conocían, que el mundo no conocía. Podríamos concluir esta primera parte que cuando un organismo empieza a recibir jugo de noni, revitaliza las glándulas para que éstas produzcan y distribuyan hormonas inteligentes que puedan dar una información correcta a los diferentes conjuntos de células llamados tejidos. Sé que hay muchas preguntas entre los asistentes que me propongo responder hasta donde mis conocimientos me lo permitan. ¿Alguna pregunta por ahí? Profesor, me gustaría saber si en realidad el jugo de noni cura las enfermedades. El jugo de noni no cura ninguna enfermedad. En esto debemos tener mucha claridad. Curar una enfermedad es un concepto de la medicina alopática y sanar es de la medicina natural. Una aclaración, curar es cuando un organismo recibe un agente externo, medicinas alopáticas, para atacar una enfermedad específica. Y sanar es cuando el organismo de todos los alimentos que consume los procesa para sanarse por sí mismo. Y recuerden que el jugo de noni es un suplemento alimenticio. Es importante agregar que la medicina alopática no va a la causa del problema, sino a los síntomas. Mientras la medicina natural va a la causa del problema y la elimina. ¿Correcto? Otra pregunta por ahí, rápido. A ver, Dilla, ¿qué pasó? Profesor, ¿cuál es la opinión de los médicos acerca de la panacea del jugo de noni? Los médicos. Ellos, por su profesión y sus principios éticos, son los más escépticos. Esta historia crea un escepticismo total. Nadie cree en ella. ¿A todos nos pasó? A mí igual. Lo que respetuosamente le recomendamos a los médicos es que empiecen a dudar de su propio escepticismo
y que empiecen a recomendar el jugo de noni en sus parientes, en sus familias, y esperar los resultados. Lo cierto es que muchos médicos hoy en el mundo han entendido el concepto, lo están recomendando y llevando verdaderas soluciones a sus pacientes. Ese es el tema de los médicos. Otra pregunta. Profesor, quisiera saber, ¿el jugo de noni reemplaza un tratamiento de medicina tradicional? Cuidado, no. Ninguna persona que esté con un tratamiento de medicina alopática ordenada por su médico y que empiece a tomar el jugo de noni puede dejar el tratamiento. El jugo de noni no reemplaza ninguna medicina. Recuerden que es un suplemento alimenticio y solamente su médico es el que puede suspenderle el tratamiento. Además, niña, Magora te llamas tú, cuéntale a su médico que quieres empezar a tomar noni. Estudios científicos además han comprobado y demostrado que consumir jugo de noni mejora los efectos de la medicina alopática. Otra pregunta, si hay aquí en el público. Señorita. ¿Qué contraindicaciones tiene el jugo de noni? ¿Qué contraindicaciones? Ninguna. Ninguna. El jugo de noni de Tahití es 100% natural, no tiene ninguna contraindicación. Pero permítame hacerle algunas recomendaciones. Algunas personas que empiecen a tomarlo es posible que les dé un poco de diarrea. Magnífico. Quiere decir que el organismo se está limpiando. A otro le da un poco de sudoración. Lo que pasa es que por los poros se están eliminando todas las toxinas. La tercera recomendación es para los hipertensos y diabéticos. Los hipertensos que empiezan a tomar jugo de noni tienen que medirse la presión arterial porque ésta empieza a regularse. Y si continúan tomando la misma cantidad de medicina alopática, puede producirles un shock. Igualmente, en los diabéticos, ellos deben medirse la cantidad de insulina y empezar a bajar la que se inyecta previa autorización de su médico. Otras recomendaciones para los pacientes con enfermedades terminales o mayores de edad. Lo que pasa es que las células malas que tiene su organismo no quieren mejorarse, intensificando los síntomas de la enfermedad. Un dolor, una migraña puede aumentar. Esto se debe a la llamada crisis curativa. Hay que insistir, ya que dependiendo del metabolismo de cada persona, en una semana, quizá en 2, las molestias desaparecen y se va a sentir mucho mejor. Otra pregunta, rápido que nos fuimos. Profesor, ¿quién debe tomar y en qué cantidad se debe tomar el jugo de noni? Deben tomarlo desde los niños nonatos hasta los niños de 100 años. Todo el mundo, los 6.000 millones de seres humanos y los millones de animales domésticos. Las mascotas, por ejemplo, ya no necesitan ir al veterinario. Y quienes dicen estar muy bien, que no tienen ninguna enfermedad, tómenlo para evitar problemas futuros y continuar con esa buena calidad de vida. La cantidad depende de lo que la persona sufra. Las mascotas, por ejemplo, ya no necesitan ir al veterinario. Y quienes dicen estar muy bien, que no tienen ninguna enfermedad, tómenlo para evitar problemas futuros y continuar con esa buena calidad de vida. La cantidad depende de lo que la persona sufra o lo que le haya diagnosticado su médico. Si es una enfermedad terminal, por ejemplo, el cáncer, hay que hacer un tratamiento de choque muy fuerte. Aquí le recomiendo consultar al doctor Neil Solomon, quien analiza en sus libros las diferentes enfermedades y las cantidades a tomar. El doctor Neil Solomon recibió con honores en la Universidad de Cleveland el título de médico y una maestría en ciencias biológicas y fisiología. Es PhD en medicina. Es uno de los científicos que más sabe de medicina natural. Le recomiendo aprender de él todo lo que ha escrito, experimentado y enseñado sobre el jugo de noni. Los estudios en más de 20.000 pacientes con diferentes enfermedades críticas que el doctor Solomon ha hecho, dieron resultados positivos en un 80% en promedio.
Es importante resaltar que consulten con su médico antes de empezar a tomar jugo de noni. Además, la persona que le recomiende el jugo tiene también toda la información necesaria. Muchas personas en el mundo han logrado combatir el cáncer, ya que el noni actúa en el mismo estadio, en el sistema celular. El anticancerígeno Damnacantal y los demás nutracéuticos y la proxeronina actúan elevando las defensas. Como la quimioterapia las baja, estamos seguros que el tratamiento mixto de jugo de noni y la quimioterapia logran los resultados en personas con esta terrible enfermedad. Ahora, el organismo tiene la facultad de eliminar las células malas, pero él se bloquea por la falta de serotonina, y aquí una célula cancerígena se reproduce haciendo metástasis con las consecuencias conocidas. Lo que hace la serotonina es rejuvenecer todas las células y dar al organismo nuevamente la facultad para que elimine todas esas células que ya no son susceptibles de recuperar. Profesor, ¿tiene usos tópicos el jugo de noni? Por supuesto. Todos los conocidos, más los que se inventa mamá ante una emergencia de sus hijos. Los niños que regresan a casa con una raspadura por los ejercicios deportivos, aplíquenles noni. Miles de personas han encontrado soluciones para resolver problemas en los ojos, la nariz, oídos, hongos, lavados vaginales, etc. La doctora Isa Navarre, en su libro Las 76 maneras para usos tópicos del noni, es el mejor manual que les puedo recomendar para profundizar total en este tema de los usos tópicos infinitos del jugo de noni. Otra pregunta, si hay, porque se nos acabó el tiempo. Dígame, señorita. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros familiares y amigos? La respuesta es fácil. Recomendarles el jugo de noni. A todos nos sucedió en el pasado, cuando veíamos el cuadro doloroso de una mamá y su hija llorando, en un autobús, en un avión, en la calle, en un consultorio, en un ascensor. Le preguntábamos por qué lloraban y la hija contestaba: venimos del médico y nos ha dicho que mamá tiene cáncer. Mamá va a morir. Dolidos en nuestro interior, solamente acatábamos a decir: lo sentimos mucho. Hoy ya no. Tenemos que consolarla diciéndole: lo siento mucho, pero hoy hay un producto maravilloso que ha dado resultados extraordinarios en miles de personas con cáncer como su mamá. No pierdes nada, úsalo. ¿Cuál es la reacción de la persona que recibe esa información? ¿Cómo se llama el producto? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo uso? Y ya, no importa el costo, porque la vida de mamá no tiene precio.